Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, la semana pasada se desarrolló la cumbre mundial entre el presidente Donald Trump y el líder de la China comunista, presidente Xi Jinping. Bueno, algunas conclusiones de esta reunión o una imagen de esta reunión. De alguna manera, esta reunión lo que revela es el fin de un globalismo planetario que se consolidó luego de la Segunda Guerra Mundial. Ese globalismo hoy está en ruinas y los dos presidentes reunidos en Beijing revelan que las dos principales superpotencias se juntan para intentar construir un nuevo orden en que las civilizaciones están colisionando, las civilizaciones están chocando. No es solamente una afirmación frívola señalar de que hay una disputa entre los Estados Unidos y China por la hegemonía, por la influencia en el mundo. No es solamente esa frase, porque si fuera solamente ese tipo de frase o ese tipo de aproximación, bueno, sería algo distante para nosotros, pero cuando hablamos que detrás de estas disputas hay un choque de civilizaciones, entonces los hispanoamericanos y los peruanos estamos directamente comprometidos. Un solo ejemplo. Cuando Venezuela es el primer productor, es el primer país con las mayores reservas de petróleo crudo del mundo. Cuando las empresas de Estados Unidos y las empresas occidentales explotaban este petróleo, en Venezuela los venezolanos tenían el ingreso per cápita más alto del planeta, uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina, entre los 10 más importantes del mundo, y los latinoamericanos emigrábamos a Venezuela. Cuando la dictadura chavista se apropió de la democracia venezolana, el pueblo venezolano se empobreció. Hoy los venezolanos tienen 90% de pobreza. Y bueno, detrás de la dictadura chavista había un eje mundial en el cual estaban China, Rusia, Irán. Bueno, ese es el asunto cuando detrás, para el Perú, para los hispanoamericanos, cuando hablamos de este tipo de disputas, de este tipo de reuniones. Y Estados Unidos y el presidente Trump, querrámoslo o no, representan lo más cercano a nuestra civilización, a nuestros intereses. Pero queremos reflexionar qué significa, cuál es la trascendencia de esta cumbre, unos días después, con más calma, con una mirada más lejana de los hechos, y por ese motivo hemos convocado al señor Francisco Tudela, ex canciller de la República, diplomático de larga trayectoria en el país, académico de interesantes y permanentes reflexiones sobre estos temas, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por el día. Muy buenas tardes, Víctor Andrés, y gracias por la invitación. No, gracias a usted. ¿Cuál es la imagen que podemos utilizar para describir la cumbre Trump-Xi Jinping? Bueno, el término para describir la cumbre es pragmatismo, porque se trata de dos estados con regímenes políticos antagónicos. La China es un régimen comunista de partido único en todo lo que respecta la disciplina social y el orden de la población. Está prohibido tener medios de comunicación en manos privadas, están prohibidas las organizaciones de la sociedad civil, no hay una CONFIEP o qué sé yo, una Cámara de Comercio independiente en la China. Está prohibido proponer la democracia representativa al estilo occidental. Estas cosas son delitos contra el partido y contra el pueblo chino. Del otro lado están los Estados Unidos, que es una república que se basa en el principio electivo y partidista, que es democrático, es un Estado democrático. Ambos estados, la China con su régimen de partido único y los Estados Unidos con su régimen constitucional de libertades, de república democrática, etc., son capitalistas. Y ahí está la gran ironía. La China
tiene un capitalismo semidirigista con grandes empresas públicas y también grandes empresas privadas. Pero las empresas públicas marcan el rumbo. Por ejemplo, en el caso del Perú, el 90% de las empresas chinas que operan en el Perú son empresas públicas, o sea, es el Estado chino el que está operando en el 90% de los casos a través de estas empresas en el Perú. Los Estados Unidos tienen un régimen 100% privado. No existe dirigismo, no existen empresas públicas en el sentido que existen en la China. Hay lo que se llaman utilities, que son empresas que suministran servicios como electricidad o qué sé yo, pero en general el sistema es absolutamente privado. El presidente de los Estados Unidos no puede decirle a sus empresarios por una decisión geopolítica del Estado que inviertan en tal o cual sitio, porque los grandes ejecutivos de esas empresas hacen sus números y si no sale a cuenta le dicen al presidente, fíjese usted, yo tengo que rendir cuentas a la Junta General de Accionistas a fin de año, no se puede invertir donde usted dice. En cambio, las empresas chinas obedecen a la geopolítica china y si hay una decisión del Politburo de invertir en alguna parte del mundo, pues las empresas chinas obedecen así se multipliquen sus costos. Bueno, usted lo que está describiendo es las diferencias de dos civilizaciones. Claro, entonces se encuentra, no son dos civilizaciones, yo diría, son dos sistemas políticos y económicos. La China es una civilización, no cabe duda. Los Estados Unidos integra una civilización más vasta que la de Occidente. Y entonces es la cabeza de Occidente en términos militares y económicos. Culturalmente hay diferencias dentro de Occidente. Dentro de Occidente está el mundo europeo, está el mundo británico, están los Estados Unidos de América, está América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica y el Canadá. Y son diferentes, pero están unidos. porque tenemos ciertas regularidades que usted ha descrito con Tenemos propiedad. valores comunes, axiológicos, el valor de la persona humana, la iniciativa individual, la propiedad privada, El control del poder. el control del poder a través de la democracia, a través del voto. Todas estas cosas no ocurren en la China. Pero esta cumbre entre Trump y Xi Jinping ha sido para tratar de superar obstáculos principalmente económicos, prolongar la tregua arancelaria entre ambos estados, la China que está afectada por el bloqueo del estrecho de Hormuz, Eso quería. tanto por Irán como por los Estados Unidos, obtenía el 40% de su petróleo del Golfo Pérsico y de Irán concretamente. Eso quería preguntarle. Creo la China también compraba el 80% de la declinante producción petrolera de Venezuela, que sigue siendo significativa, ¿no? Y digamos, mirando que ha perdido el petróleo venezolano, ha perdido el petróleo de Irán, ¿cómo llega China y cómo llega Estados Unidos cómo llegaron a esta cumbre? Los Estados Unidos son autosuficientes energéticamente. Tienen todo el petróleo del mundo, todo el gas del mundo. El fracking les ha permitido desarrollar eso más aún. Y naturalmente el acuerdo al cual han llegado es que la China va a comprar petróleo en los Estados Unidos. A precio de commodity mundial. Correcto. Esa es la diferencia. Pero lo que significa eso es pragmatismo. No hay que olvidar que en la década de finales del 30 y principios del 40, el imperio del Japón compraba petróleo en los Estados Unidos, a pesar desde 1936 el secretario de Estado Stimson, secretario de Estado Franklin Delano Roosevelt, había condenado al Japón por la invasión de Manchuria
y partes de la China. Y entonces, a pesar de la doctrina Stimson, que era no reconocer estas conquistas japonesas, los Estados Unidos pragmáticamente vendían petróleo al Imperio del Japón. En 1941 se sancionó al Imperio del Japón y se le dejó de vender petróleo. Y eso fue lo que produjo el ataque a Pearl Harbor, la necesidad de neutralizar la flota americana para poder hacerse de los yacimientos petroleros que la Shell tenía en Indonesia, que habían en Brunei, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que se está buscando hoy es evitar un conflicto. Y entonces, a pesar de que hay grandes diferencias entre los Estados Unidos y la China respecto, en primer lugar, a Taiwán, la China ha expresado su preocupación por la Con mucha firmeza. con mucha firmeza ha dicho que es una línea roja, su preocupación por las ventas multimillonarias de armamento norteamericano a Taiwán. Por otro lado, Taiwán está integrado en un sistema defensivo con Corea del Sur, con el Japón. El Japón hace algunos años ha hecho saber que si Taiwán es atacado, el Japón se da por atacado. El Japón ha desarrollado desde la época Shinzo Abe, que fue asesinado en circunstancias aún no esclarecidas, eh, un gran potencial militar con 2 portaaviones, una flota importante, aviones F-35 norteamericanos, además de los que producen ellos. Digamos que se ha multiplicado el gasto de defensa japonés. Están las Filipinas, que también forman parte de ASEAN, y digamos que en ASEAN hay una gran presencia económica china, pero en términos de sistemas políticos, en términos de seguridad, la alianza de ASEAN es con los Estados Unidos de América. ¿Qué significa esto? Que la visita del presidente Trump es exitosa en el sentido de disminuir las tensiones económicas, proseguir la tregua arancelaria para negociar los aranceles mutuos y simultáneamente ayudar a la China a que no sea arrinconada por la ausencia energética y por lo tanto no se genere una tentación militar. Y le interrumpo ahí. Y podríamos repetir, como lo ha hecho la prensa occidental, The Economist creo fue, un artículo, que estamos evitando la supuesta trampa de Tucídides, o es un exceso. Esta idea de que una potencia emergente, en su camino a emerger, inevitablemente llega a la trampa. Tucídides está en el primer capítulo de la Guerra del Peloponeso de Tucídides, texto escrito hace 2300 años. Concretamente, Esparta ve que Atenas está siendo muy poderosa. Esparta es una potencia terrestre, agrícola. Atenas es una potencia marítima, comerciante. Y Esparta decide declararle la guerra a Atenas porque se está volviendo muy poderosa. La realidad es que al final Esparta gana la guerra. Esa es la parte que no se cuenta. O sea, al final un error estratégico de Atenas lleva a la victoria de Esparta. Es el mismo caso con la China, pero el asunto no está resuelto. Yo diría que temporalmente se ha evitado la trampa de Tucídides, pero no sabemos cuál va a ser el desenlace final, porque la cuestión de Taiwán es irreductible. Tanto para la China como para los Estados O Unidos. para los Estados Unidos y para el Japón. Claro. Eso queda claro. Sí, Y luego está, pocos días después de la visita, actualmente el presidente Putin está visitando la China.
Los primeros comunicados conjuntos son de gran colaboración económica, fortalecimiento del Tratado de Cooperación de Shanghái, fortalecimiento del Tratado de Asistencia Recíproca Militar entre la China y Rusia, condena de las intervenciones en estados soberanos, condena de la extracción de jefes de Estado de países soberanos. O sea, hay una condena conjunta de la China A Irán, y de Rusia es Irán, a los Estados Venezuela. Unidos. Es Irán, Venezuela. Correcto. Entonces, evidentemente las cosas no son tan simples como lo dice el Economist. O sea, hay una gran contención mundial en un mundo que dejó de ser unipolar, pero no es multipolar, es tripolar. Hay tres grandes potencias, que son los Estados Unidos de América, cabeza de la innovación tecnológica, de la producción sofisticada, la China, La manufactura. 73% de las manufacturas de consumo del mundo entero. La manufactura del mundo. La fábrica del mundo. Y Rusia, un peso pesado estratégico en Eurasia, con más de 5.000 ojivas nucleares y con una economía que no es despreciable, digamos, en términos de su capacidad militar. Si bien no es una gran potencia económica, sí es una gran potencia energética. Es el país que más petróleo tiene, es el país que más petróleo vende en el mundo. En este momento. En este momento ya hay un acuerdo entre los Estados Unidos y Rusia de levantar las sanciones de Rusia respecto a la venta de petróleo, y Rusia también está abasteciendo a la China. Uno de los acuerdos es mejorar los oleoductos y gasoductos rusos a la China. O sea, uno de los grandes vendedores de energía a la China es Rusia. De tal manera que la cosa no es simple. Tenemos tres potencias. Dos de ellas están aliadas. La gran potencia manufacturera con la gran potencia militar. Gran parte de la tecnología militar de la China es rusa. Y del otro lado están los Estados Unidos de América. Que es la potencia militar y la potencia de la cuarta revolución industrial. Claro, y es la potencia financiera del mundo. Cuando un país busca un crédito, va a Wall Street, no va a Shanghái. Claro. Hay la telequia de los BRICS y del Banco de Desarrollo de los BRICS. Pero los BRICS solo tienen 11 miembros plenos. Claro, está Rusia, la China, Sudáfrica, en fin, y 11 miembros expectaticios, digamos. Pero el Banco Mundial tiene a todos los países del mundo, son más de 190, y dependen de los Estados Unidos de América, como el Fondo Monetario Internacional, que es el asesor de políticas económicas, puesto que ya no hay un sistema monetario regulado, sino arbitraje de monedas. Entonces los Estados Unidos sigue siendo la superpotencia, pero se enfrenta a dos potencias aliadas. Quiero preguntarles, después de esta cumbre, después de la visita de Putin que usted ha descrito con tanto detalle a Xi Jinping, ¿estamos más cerca, o después de estos hechos mundiales, estamos más cerca o más lejos de una eventual tercera guerra mundial? Los apocalípticos del mundo suelen hablar de que eso es inevitable. Por si acaso, estoy recordando, fue Xi Jinping quien mencionó en una cena la famosa trampa de Tucídides. Claro, en sentido de que hay que evitar. En la bienvenida. Claro. ¿No? Yo creo que todavía estamos lejos de una guerra mundial. Yo creo que la China busca una forma de Convivir. como la de Hong Kong para el tema de Taiwán. Hay enormes inversiones de Taiwán en la República Popular China. O sea que los taiwaneses también están tomando medidas en previsión de un Y futuro. tienen un ejército muy poderoso. No es fácil. Yo no creo que si en algún momento se produce una incorporación de Taiwán a la República Popular China, sea violenta.
Ese es el punto central. No veo motivos para una tercera guerra mundial. Sí veo dos interpretaciones muy diferentes de lo que debe ser el orden mundial. O sea, un sistema capitalista liberal en los Estados Unidos, un sistema capitalista dirigista en Rusia y en la China. Y luego los países que se adhieren, como era el caso de Hugo Chávez, Fidel Castro cuando vivía y Díaz-Canel ahora, que se adherían al esquema BRICS, que es tratar de sustituir el dólar, crear un sistema de multilateralismo global, de multipolaridad y naturalmente de desoccidentalización, pues evidentemente no resiste la prueba de fuerza, no resiste el análisis, puesto que los BRICS son 11 países. Pero lo que sí es cierto es que Rusia y la China ejercen un rol geopolítico importantísimo sobre la masa euroasiática, excepto Europa, que es esta península que sale de Eurasia. Y Europa está en crisis. Europa no presta sus bases para operaciones ofensivas contra Irán. ¿Por qué? Porque tiene una población musulmana muy importante dentro de sus fronteras, importada como mano de obra a lo largo de los años. O sea, no hay que engañarnos ni ser cínicos y hablar de que es por razones humanitarias que Europa ha admitido Secuestrada, ¿no? mis musulmanes. Los ha ido admitiendo básicamente porque necesitaba manos de obra barata, mientras los europeos quedaban desempleados. Y finalmente, la masa crítica de esa población musulmana ha devenido un problema. Para Francia ha devenido un problema tremendo. Por cada hijo que los franceses tienen nace un hijo musulmán. O sea, vamos hacia el 50-50. En una ciudad como Londres, el 54% de la población es musulmana. Una ciudad como Bruselas, el 80% es musulmana y el 20% es vela y cristiana, o sea, la minoría es vela y cristiana. Esa es la realidad por la cual los gobiernos europeos tienen tanto miedo de prestar las bases dentro del acuerdo de la OTAN para operaciones ofensivas contra Irak. España se ha negado en absoluto, ni ofensivas ni de ningún otro tipo. Alemania dice, bueno, todo lo que tiene que ver con transporte de materiales, etcétera, puede usar las bases. Pero hay un desacuerdo de fondo en Europa, que además está en una crisis económica muy fuerte y en un empobrecimiento notorio. Hay un desacuerdo muy fuerte con los Estados Unidos respecto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Déjeme preguntarle, ya en este marco general, o sea, antes de Trump, antes del segundo gobierno de Trump, el futuro de Occidente era uno. Digamos, para utilizar una imagen, era una línea en declive muy inclinada. Que cada vez se inclinaba más. O sea, la velocidad de la caída. La velocidad. La fórmula física creo que es peso específico más velocidad inicial. En el plano inclinado eso va aumentando exponencialmente. Pero después hay algunos observadores internacionales que incluso comparan a Trump con el emperador Adriano en Roma, que, digamos, reposicionó el imperio romano en un momento de declive, reforzó las fronteras del imperio romano en un momento de declive, y es impresionante, los dos grandes escenarios del imperio de Estados Unidos, el único imperio democrático en la historia de la humanidad. Ahí le doy, a ver si reflexiona sobre eso. Yo diría que el Reino Unido. Pero digamos, ellos tenían colonias, ¿no? Digamos, Estados Unidos no ha tenido colonias. O sea, la definición de un imperio
es tener protectorados o colonias, o sea, otros territorios dependientes del fuero Pero central del imperio. Los Estados Unidos están en una autonegación perpetua de su calidad de, pero en la práctica son un imperio. son un imperio moderno. Pero la diferencia es que Estados Unidos, por su naturaleza democrática, por la manera como nació, a mí me impresionó mucho estos debates en estas películas cuando los aviadores de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial van a Londres y discuten con los ingleses. Los ingleses dicen, vamos a bombardear de noche porque tenemos que salvaguardar nuestra flota de aviones y de bombarderos. Y los norteamericanos dicen, nosotros bombardeamos de día porque no queremos golpear a población civil. Siempre hay eso en Estados Unidos. Y, digamos, uno siente ese tipo de cosas, aunque también tiene pues la bomba de Hiroshima, ¿no? O sea, pero al margen de eso, yo le quería preguntar lo siguiente, señor Tudela. Hoy, Occidente está recuperando la posibilidad de evitar el declive en el corto plazo. Está intentando hacerlo. Europa está en crisis. Tiene que resolver su crisis interna, que es una crisis que tiene distintos aspectos, un gasto público muy alto y una productividad muy baja para sostener el gasto público. La guerra de Ucrania, las sanciones contra Rusia, le quitaron a Alemania, por ejemplo, el gran mercado de su industria automotriz y les impidió seguir utilizando la energía rusa, que era muy barata. Entonces, la columna vertebral del sistema industrial alemán es la industria automotriz y la producción de distintos tipos de maquinaria. Entonces, Alemania sufre una crisis fuerte. Francia sufre una crisis de endeudamiento, de déficit. España, ni qué decir, la que era la octava potencia industrial hasta los años 70 del mundo, la octava potencia industrial del mundo, es un país de servicios y turismo, con altos índices de desempleo. Hispanoamérica, si el imperio americano, estadounidense, se vuelca con fuerza a Hispanoamérica, ¿acaso no es? Hispanoamérica está en el fiel de la balanza. Hay fuerzas que eran el antiguo comunismo prosoviético, procubano, que han creado esta entelequia a través del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, las cumbres de Bolivia. líderes progresistas, etcétera, etcétera, han creado esta entelequia del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI no pretende expropiar, lo que pretende es ordeñar a los privados, pero utilizar los recursos para la élite dirigente y dejar al pueblo en la miseria. Eso es lo que ocurre en Nicaragua, eso es lo que ocurrió en Venezuela y sigue ocurriendo porque no se ha superado la situación. Eso es lo que ocurre en Bolivia y Rodrigo Paz está tratando de superar. Eso es lo que sucedía en Argentina y Milei está rebotando esa situación de indigencia. Y entonces es lo que ocurre en el Brasil, donde hay una gran crisis económica que se resolverá en las elecciones. Y naturalmente el socialismo del siglo XXI es un socialismo sin pueblo, es un socialismo para los líderes. Es indiferente para esos líderes que el pueblo coma en los basureros. Esa es la enorme diferencia entre gobiernos democráticos como el de la Argentina, el de Chile, debiera ser el Perú o el Ecuador, y estos regímenes que lo que intentan es solidificar su moneda para que el obrero, el empleado, el profesional tenga poder adquisitivo con la moneda que tiene en la mano, para que el mercado esté abastecido de todas las primeras necesidades que necesita el pueblo. Eso
no ocurre en estos estados del socialismo del siglo XXI. Son estados fracasados. Acá en el Perú tuvimos el experimento del socialismo del siglo XXI bajo el gobierno de Ollanta Humala. Si bien no logró desmontar el capítulo del régimen económico de la Constitución, sobrereguló todo a tal punto que hoy el Perú es un estado CAR. Pero se puede decir que Hispanoamérica es la gran esperanza para Occidente. Digamos, si Hispanoamérica se embarca en un camino, imagínese usted, en democracia, en el camino del sudeste asiático, pero en democracia, Milei, Kast, Perú, gana, lo voy a decir, gana la señora Keiko Fujimori, ¿ya? Y ¿es posible? Es posible. El Mario Bunge, el filósofo y especialista en epistemología de la Argentina, decía que Hispanoamérica era el extremo occidente, así como el Far West lo fue en el siglo XIX en los Estados Unidos, pues tiene ese potencial Paz decía ese Hispanoamérica en el siglo XXI. Este extremo occidente tiene una vocación de desarrollo y de crecimiento, pero tiene que luchar denodadamente contra fuerzas anacrónicas que se organizaron con la riqueza de Venezuela y del Brasil y que hoy tratan de conquistar el Perú para tener recursos. Entonces hay que ser muy realistas. El socialismo del siglo XXI implica encadenarse al Foro de Sao Paulo para ser vampirizado, para que Cuba sobreviva, y todo esto respaldado por el bloque antioccidental que es la China, y la Rusia, Sudáfrica, etc. Entonces, naturalmente, la opción electoral que va a enfrentar el Perú el 7 de junio es o la de uncirse a la miseria del socialismo del siglo XXI, que son un montón de promesas de la boca para afuera para el pueblo, pero en realidad su condena a la miseria, o continuar por la senda del crecimiento y el desarrollo. Yo no diría continuar, recuperarla. Se necesitan profundas reformas para que la economía peruana recupere su dinamismo y crezca a algo que no sea menos de 5% al año. De acuerdo, doctor. Ahora, como conclusión final de toda esta interesante conversación, hay un nuevo mundo, ¿no? Sobre los escombros del globalismo, que era dominante antes de la llegada. Hay esferas de influencia. Los Estados Unidos abiertamente quieren, bueno, la gran lucha entre los Estados Unidos y la China es por la hegemonía en el eje económico del mundo del siglo XXI, que es el Océano Pacífico. Desde el Indo-Pacífico y América del Sur al Pacífico Sur, hasta el Asia, ASEAN y Norteamérica en el Pacífico Norte. Todo. Y entonces en medio de esta gran pugna hay fuerzas que tratan de conseguir posiciones estratégicas para el grupo antioccidental liderado por Rusia y China. Ese es el tema de nuestra elección. Nuestra elección del 7 de junio no solamente es un tema peruano, es un tema global. O sea, nosotros vamos a integrarnos a una economía próspera en la cuenca del Pacífico, donde estamos en la PEC, donde tenemos una alianza con los Estados Unidos, un TLC con los Estados Unidos y con la China, pero esos TLCs dependen de nuestra capacidad productiva. Las propuestas del sombrero del candidato de los rusos y de los chinos del socialismo del siglo XXI es nacionalizar, expropiar, etcétera. O sea, destruir la capacidad productiva del Perú. Si se destruye esa capacidad, se destruyen
millones de empleos. Si se destruyen millones de empleos, no habrá nada que exportar a través de esos TLCs con la China o con los Estados Unidos de América. Francamente, que el Perú se convierta en una república miserable, desgajada de Occidente, donde su pueblo come en los basureros, no me parece un futuro deseable. A mí me parece que un futuro deseable es aquel que se rige por las normas que están contenidas en la Constitución Política del Estado. Esto es por el Estado de Derecho y no por aquellos que confesadamente quieren destruir el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es lo que le da de comer a los peruanos. El Estado de Derecho fue lo que permitió superar una pobreza del 80% en los años 80. De acuerdo, doctor, de acuerdo. Bueno, le agradezco infinitamente esta interesante declaración. Hemos viajado por el mundo, por las tendencias geopolíticas y hemos aterrizado en el Perú. Todo está conectado. Todo está conectado, claro que sí. ¿No? Le agradezco infinitamente y seguiremos conversando como siempre lo hacemos, doctor Tubera. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.